y el Espíritu Santo. Eclesiastés 5:6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Colosenses capítulo 4, en el verso 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos. Buen Dios, amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias por tu bendición, por tu Santo Espíritu, por tu gracia, por tu poder, por tu palabra preciosa, por este pueblo, Señor, que se ha forzado a venir a tu casa, a exaltarte, a bendecirte, a glorificar tu nombre, Señor, y queremos oír tu palabra, tu ministración. Cada uno de nosotros seamos impactados por el poder de tu palabra. Fluye a través de ella, Señor, y sé propicio a cada vida, Señor amado. Aquellos que nos escuchan también a través de las redes sociales, ministrales, háblales, tócales, llénales, quebrántales. Haz tu obra, Señor. Danos la sabiduría, la gracia, Señor. Pon esa palabra sazonada en nuestros labios para hacer las cosas conforme a tu voluntad, en temor, en temblor, delante de tu presencia. Dile: Señor, dame sabiduría para hablar. Dame sabiduría, Señor, para hacer las cosas. Dile al Señor que te ministre, que te hable. Dile: Señor, trata en mi vida, oh Dios. Anestesia, Señor, mi lengua, en el nombre de Jesús. Y ponle el antídoto de tu palabra, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Te lo pedimos y te damos gracias, oh Padre, por el poder de tu santo y bendito nombre. Damos loor y gloria a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, sin sentar la alabanza y la adoración y a su nombre. Gloria a Dios. Así, mis amados, pues quisiera con la ayuda del Señor hablarles sobre el tema: no dejes que tu boca te haga pecar. Amén. No dejes que tu boca te haga pecar. Y si tiene para anotar, le animo a que anote, que vamos a ver algunos contrastes entre la boca del Señor y la boca de los hombres. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Dios, pues, nos dio una boquita con una lengüita para nosotros podernos comunicar. Amén. El ser humano, Dios le ha dado esa bendición y privilegio de comunicarse. Y hay en nosotros, amén, en nuestro ADN, una necesidad de comunicar, de hablar y de ser escuchados. Eso lo tenemos nosotros impreso de fábrica. Ningún animal sabe hablar. Dice: sí, pastor, yo conozco un loro que decía aleluya, gloria a Dios. No, ellos imitan. Los loros no hablan. Ningún animal habla. Amén. No tienen cuerdas vocales y no pueden tener esa capacidad que Dios le ha dado única y exclusivamente al ser humano. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Entonces, nosotros sentimos y tenemos la necesidad de hablar. Bueno, las mujeres más que los hombres. Amén. Las mujeres necesitan hablar más que los hombres. Los hombres hablamos la mitad de lo que hablan las mujeres. Ellas comentan. Eso lo dicen los psicólogos. No es una cuestión machista ni mucho menos, que Dios nos guarde. Amén, amados. La mujer necesita hablar
hablar, hablar y hablar, y necesita también ser escuchada. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Son más curiosas, más habladoras, más detallistas, les gusta dar lujo y detalles y saber lujos y detalles de las cosas. Los hombres con saber que se fue a tal lado ya nos vale. No, que me voy a Valencia. Amén, vaya. Y la mujer, ¿qué va? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a comprar? Y va a llevar esto, y va a llevar lo otro, y por ahí se van. Gloria al hombre del Señor. Amén. Así somos, así nos hizo el Señor. Pero de esa misma manera, necesidad que tenemos de hablar, tenemos la necesidad de que se nos escuche. Amén. Y hay personas que con solamente dejarlas hablar y hablar y hablar, ya se desahogan, se sacan un peso de encima, necesitaban contar un problema, necesitaban contar algo. Por lo tanto, nosotros, la Biblia dice que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Hay gente que dice, no, yo digo lo que pienso y punto. Pero eso no es así, eso es antibíblico. Tenemos que pensar lo que vamos a decir y no decir lo que pensamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos controlar nuestras palabras, ellas tienen unas características que nos perjudican. Gloria al hombre del Señor. Amén. Y si nosotros sabemos controlar nuestras palabras, somos sabios. Proverbio dice que sean pocas tus palabras. También dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando uno hable y hable y hable y hable y hable y hable, pasa 2 o 3 horas hablando, cuando usted se da cuenta, ha murmurado, sin querer queriendo, entre comillas, ha hablado del hermano, ha hablado del otro, ha hablado de la suegra, ha hablado del primo, ha hablado del cuñado, ha hablado de no sé quién, y ha hablado de la mamá, y ha hablado hasta usted mismo, que no encontró nada más que de quien criticarse, criticó usted mismo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, en las muchas palabras no falta pecado. Dice Proverbios que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Tremendo eso, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces dice aquí en Eclesiastés 5:6, dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Porque, hermano, nosotros a veces nos centramos mucho en el pecado del adulterio, en el pecado del robo, en el pecado de la fornicación, de la pornografía, y hermano, y verdad, y creemos que las mentiras no son pecado, no, porque es una mentirita blanca, porque es una mentirita para salir del paso, pero toda mentira es pecado, y por ende la Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Amén, amados. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, por nuestra boca, hermano, pueden salir palabras que nos pueden llevar al infierno, aunque usted no diga amén, porque ningún pecador entra al cielo. Amén. Puede ser una murmuración, una crítica. No, eso es una crítica constructiva. ¿Quién te dijo a ti que era una crítica constructiva? ¿O tenemos nosotros la capacidad para saber lo que es una crítica constructiva? Amén. Dios es el que juzga, dice la palabra, y a su nombre. Pero la boca nos puede hacer pecar. Con esa misma que nosotros adoramos a Dios, servimos a Dios, ¿sí o no? Y decimos, Cristo, yo te amo, y me voy con Él y me voy con Él. Con esa misma boca podemos, hermano, bueno, hacer daño, destrucción a otros y a nosotros mismos. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. O sea, no hay excusas. Ay, es que yo no sabía que eso era malo. Ay, es que yo no sabía que era así. No, hermano, no hay excusa. Amén. La ignorancia de la ley no nos exime de culpa. Amén. Usted infringe una ley humana y usted no le va a decir al juez que yo no sabía que eso no era así. No te exime. Eres culpable aunque desconozcas la ley. Si eres infractor de ella, eres declarado culpable. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Lo mismo en la ley divina. El desconocimiento de la ley no nos exime de culpa. ¿Cuánto alaban al Señor? Por lo tanto, debemos
cuidar nuestra boca. Amén, amados. Y dice, no diga delante del ángel que fue ignorancia, abre signo de interrogación, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Amén. ¿Por qué harás que Dios se enoje? Hermano, yo no quiero, si algo no quiero es que Dios esté enfadado conmigo. Porque esa es la peor noticia que podamos tener. Amén. Y entonces cuando nosotros abrimos nuestra boca y sale nuestra voz, Dios se puede agradar o se puede enojar de mi vida. Ojo con esto. ¿Cuánto alaban al Señor? No, pastor, yo no estoy emborrachando, yo no estoy fumando, yo no estoy haciendo lo malo, pero estás hablando cosas que enojan a Dios. Entonces debemos cuidar nuestra voz, lo que nosotros decimos, porque dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? ¿Y qué más dice? ¿Y cuando Dios se enoja, qué pasa? Dice, y destruya las obras o la obra de tus manos. Es decir, viene ruina sobre nuestras vidas, hermano. Viene miseria, viene destrucción. A veces no son pruebas, no son ataques del diablo, sino son situaciones por culpa de lo que nosotros decimos. Amén. Proverbios dice que cuando nosotros decimos algo, quedamos presos con los dichos de nuestros labios. Y a su nombre. Entonces nosotros no podemos decir cosas por decirlas, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa los hombres darán cuenta delante de Dios. De toda palabra ociosa. Amén. Y imagínense un creyente no puede tener un vocabulario obsceno. No puede. No, porque eso lo dicen normal en mi país. Bueno, podrá ser normal en su país, pero no es normal en una iglesia. ¿Sí o sí? Amén, amado. Porque las palabras obscenas son los aleluyas para el diablo. Tal cual. Y cuando una persona habla, hermano, groserías, amén, está dando alabanza al diablo. Todas esas palabras tienen un origen infernal, satánico, son maldiciones. Pero nosotros, en vez de decir palabras obscenas, decimos aleluyas, decimos gloria a Dios, decimos santo. Amén. En medio de la impotencia, aunque se dé un martillazo por ahí en un dedo, usted no dice una mala palabra, usted dice gloria a Dios. ¿Sí o sí? Se machaca un pie, se da un golpe, usted no dice una mala palabra, aunque esté lleno de impotencia, aunque esté lleno de rabia, de ira, airaos pero no pequéis. Amén. Hay que guardar nuestra boca. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermano, ¿tanto nadar para morir en la orilla? Amén. No puede ser. Entonces, ¿cómo dice el Señor que deben ser nuestras palabras? Vamos a Colosenses. Capítulo 4. ¿Lo tienen? Dice, sea vuestra palabra en la iglesia. Amén. Sea vuestra palabra de vez en cuando. ¿Cómo dice la Biblia? Sea vuestra palabra cuando. Siempre. Eso es en casa, en el trabajo, en calle, en la iglesia. Sea vuestra palabra siempre, ¿cómo? Con gracia. Amén. Tiene que ser con gracia. Y además tiene que ser ¿cómo? Sazonada ¿con qué? Con sal. Y el Señor dijo que nosotros éramos la sal, o somos la sal de la tierra. Amén. Entonces, vaya, cómese un huevo sin sal. Eso no sabe a nada, ¿verdad? Una carne sin sal, aunque sea un poquito la sal, hermano, nos hemos acostumbrado a ella, ¿verdad?
Y aunque sea un poquito hay que echarle para darle, pues si no la comida está insípida. Y a su nombre. Entonces, quiere decir que antes de hablar debemos sazonar cómo decir las cosas, porque hay padres que le sueltan cosas a los hijos que son muy feas. Y eso no puede ser. Usted no puede decirle cosas feas a sus hijos, ni déspotas, ni cosas que le roben la autoestima. Sinvergüenza, no sirve para nada, eres un ti. Amén. Claro, a veces los hijos como que se las ganan, ¿no? Porque son lo que sea. Pero un hijo no puede faltarle el respeto a sus padres. Amén. Diciéndole, no, que tú no sirves para nada, tú no eres un don nadie, tú eres un ignorante. Porque a veces los muchachos entran a la adolescencia y se creen que, bueno, son los supermanes del mundo. Porque medio saben 4 cosas en inglés, 3 de matemática, 1 de biología y poco más. Y entonces se creen más inteligentes que Albert Einstein. No, esta vieja ya no sabe nada, ¿usted qué va a saber? Usted no fue al cole, usted no sabe nada de ordenador, no sabe nada. No, son palabras que un hijo jamás puede decirle a su padre, aunque su madre y su padre sean personas analfabetas. Y usted puede ser un universitario, un PhD, un summa cum laude, lo que sea, pero tiene que respetar a tus padres, porque tienen más experiencia que tú. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí o sí, hermanos. Amén. Nuestras palabras a nuestros padres deben ser de afecto, de cariño, de respeto. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque eso lo dice la palabra de Dios. El hijo que le habla mal a un padre es un hijo que entra bajo maldición. Yo se lo muestro por la palabra. Usted entra bajo maldición y tendrá fracaso escolar, fracaso sentimental, fracaso espiritual, fracaso económico. Y cuando tengas tus hijos, te vas a enterar lo que es bueno. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén, amados. Entonces, dice la palabra que debe ser sazonada con sal. Escuche esta expresión. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No a todas las personas le vamos a hablar igual. ¿Está escuchando? Sino que a cada uno hay que hablarle de una manera sazonada. Yo a todos no los voy a tratar igual, porque no va a venir. Una vez llegó una persona, hermano, endemoniada a la iglesia, a faltar el respeto y con amenazas. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo no le tengo miedo al diablo ni te tengo miedo a ti. Le dije con la autoridad de Dios. Así que si usted va a estar aquí, usted hace el favor y respeta. Y si no, ya saben dónde está la puerta. Digo, pues me voy. Y yo, pues que le vaya bien. ¿Cuánto alaban al Señor? Y bueno, y se dejó un sombrero por ahí. Y yo dije, se tiene que volver por ese sombrero. Y aquí lo estaré esperando. Por ahí como al mes volvió. Pastor, que me he dejado. Sí, hermano, aquí lo estaba esperando. Toma. Y ahora lo traté, ¿verdad? Con otra, porque vino mansito también. Yo, hermano, toma, llévaselo. Tranquilo. Oye, perdone, disculpe, está perdonado, está disculpado, pero cuídese. Le dije, cuídese y cuide su boca. Cuide su carácter. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Porque nosotros debemos cuidarnos. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usted no puede tratar igual a un niño de 1 año que a otro de 12 años. Son 2 casos muy diferentes. Puede tratar a un niño de 5 años como a uno de 15 años. ¿Sí o sí? Entonces, ay Señor, ¿cómo yo trato a mi hijo? ¿Cómo yo trato? Pues mire, lea la palabra para que usted vea cómo tiene que tratarlo. Con autoridad, con rectitud,
con firmeza. Si usted le dice no, es no. Llore, chille, patalee, grite, revuelque, se haga lo que quiera, pero he dicho no y punto. Es más, no se entra en negociación con el muchacho. No, y se acabó. Y vaya a hacer otra cosa. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es firmeza. Amén. Pero usted no lo va a tratar con un no. No porque estás endemoniado, hijo del diablo, que el Señor lo reprenda, la quinta paila del infierno, te vas a caer, que no sé qué. Amén. Pues el niño tiene 3 años, 5 años, dio una pataleta, se lloró y de venga, que le vete para la habitación que le voy a impartir liberación. Hay que impartir liberaciones a los padres entonces. Y a su nombre. Amén. Entonces usted no puede tratar a un niño de 5 años, hermano, que son inocentes, que no conocen pecados, que hacen las cosas sin intención, como un niño ya que crece, de 10 para adelante ya, depende del muchacho, lo que haya sufrido, lo que haya visto. Amén, porque hay niños que con 8 años ya tienen un... Nos digo ya, si él no se lo diga a nadie. Nos estaba diciendo hace unos días que un niñito de su colegio le invitó, dice, vamos a ir a ver a las niñas al baño. Y yo le dije, ¿usted qué hice? Y dice, no, yo no fui. Yo le dije, chócala ahí. Que usted es un hombre de Dios. Y dice, papá, pero él sí va, él va siempre. Y yo, bueno, pero tú no vayas para allá, hijo. Con 5 años. Ya la mentalidad como va, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Y él dice, no, yo no voy, yo muy bien. Yo chócala ahí, que usted es un hombre de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, depende de lo que el niño haya visto, tiene una mentalidad despierta al pecado, a la promiscuidad sexual. Amén. Pero si un niño inocente, pues, hermano, con 14 años usted me hubiese conocido y te dice, ve un vídeo de mí, bueno, mal que no hay por ahí. Antes no había como ahora, ¿verdad? Y yo era un niño jugando carritos con mis hermanitos, que eran más, le llevo como 8 años. Y jugando con ellos, ¿verdad? Con 14, 15 años, ya cerca de los 15 años, y mi mente era de un muchacho de 12 años. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero hoy en día la cosa está terrible. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces hay que saber tratar a cada hijo. No, yo los trato a todos por igual. Eso no es así. Hay que adaptarse a su edad. Amén. Y adaptar nuestro vocabulario a la edad del muchacho. Igual que adaptar nuestro vocabulario, hermano, a la vida espiritual de un hermano. Si yo a usted ya le hablo un poquito así, como roncándole un poquito, entonces usted sepa y diga, oye, yo creo que he ganado vida espiritual, porque el pastor nunca me ha hablado así. Y a su nombre. Pero si todavía, ¿verdad? Hay que tratarlo como un bebé, hermanito, querido del alma, no se preocupe. Normalmente los tratamos así, ¿verdad? Pero cuando hay que amarrarse los pantalones, ¿qué le pasa, pues? ¿Ve? O se va a tirar al mundo, o si va a tirar al monte, o va a seguir en el camino. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces a veces, ¿verdad? Ese estremezón es como que, oye, no me habían hablado a mí así nunca, pero lo hizo reaccionar. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces usted no puede ver que entra una persona nueva a la iglesia e irlo a tratar, hermano, con un vocabulario, con una voz que no es acorde a un recién nacido. Aunque el recién nacido le haga una pataleta, usted tiene que aguantar porque usted es más viejo. Usted ya es una persona madura. ¿Cuánto alaban al Señor? Y usted dice, uy, que me quedo con las ganas de decirle sus cuantas cosas por cara dura, que no sé qué. Pero no, en nombre de Jesús, Señor, sea vuestra palabra sazonada. Hermano, no se preocupe, está bien, gloria a Dios, vamos para adelante. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero si se encuentran dos insípidos, ahí donde se arma la buena. Amén, porque dos no pelean si uno no quiere, dicen en España. Lo mismo pasa en el hogar. Si en el hogar uno de los dos tiene una palabra sazonada, en ese hogar no hay pleito.
Pero si los dos tienen palabras sazonadas, eso es un hogar en victoria. Pero si los dos tienen una palabra insípida, aquello, hermano, es... Star Wars se queda corto. ¿Cuánto alaban al Señor? Es una guerra, es una pelea. Es tú me dices y yo te digo, y tú me das, yo más todavía. ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Verdad? Es una guerrilla allí, una cosa impresionante. ¿Cuánto alaban al Señor? Y esa actitud pasa a los hijos. Y entonces ellos se tratan de la misma manera. Como usted los trata a ellos, se tratarán entre ellos. Si los tratas con respeto, ellos se tratarán con respeto. Si los trata a puntapié, ellos se tratarán a puntapié. Es así. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso el Señor dice que nuestras palabras deben ser siempre con gracia, sazonadas. Dice que Proverbios, que la palabra dicha como es como manzana de oro. La palabra bien dicha es como manzana de oro. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces vamos a ver unos contrastes entre las palabras del Señor y las palabras de los hombres. Pero nosotros tenemos el mayor ejemplo, que es el Señor, y de Él hemos de aprender. Primero, las palabras del Señor son imperecederas. Amén. Dice en Marcos capítulo 13. San Marcos capítulo 13, en el verso 31. A ver. Amén. Dice, el cielo y la tierra, ¿qué sucede? Pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán, no perecen las palabras del Señor, no fenecen, son imperecederas. Amén. Pero las palabras de los hombres son vanas. Proverbios 14. Vamos a ir a Proverbios 14. Gloria a Dios. Dice en el verso 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios, ¿qué dice? Empobrecen. ¿Qué es una vana palabra? Gente que habla por hablar nada más. Ahora no va usted a estar mudo, ¿verdad? En mute todo el rato, porque el pastor dijo que no se podía hablar. Podemos hablar, podemos compartir, como lo solemos hacer siempre, ¿verdad, hermanos? Para la gloria del Señor hay una armonía hermosa. Pero lo que no podemos caer es en vanas palabrerías. Y hablar por hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar por hablar, y inventarnos historias. Amén. Por hablar algo, por decir algo. Gloria a Dios. Porque dice que esas vanas palabras, ¿qué sucede? Empobrece nuestra vida espiritual. Empobrece nuestro intelecto. Empobrece nuestra vida secular. Gloria a Dios. Pero las palabras del Señor son palabras eternas, son palabras permanentes, son palabras constantes, palabras que no caducan. Y a su nombre. Amén, amados. Qué hermoso, gloria a Dios. Las palabras del Señor eran y serán llenas de gracia. En San Lucas capítulo 4. Alabado Dios. San Lucas capítulo 4, en el verso 22, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban,
¿qué? Maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Y a qué universidad fue el Señor en la tierra? No, ninguna. Pero sus palabras eran de gracia. La palabra de gracia es la palabra dicha como conviene. Es exacta. Ni es más ni es menos. Amén. Es una palabra que no lleva, hermano, a un doble sentido. Porque las palabras de los hombres son así, con doble sentido. ¿Sí o no? Usted dice algo y de una vez están pensando la parte mala. Eso es una mentalidad sucia, ¿verdad? Usted no puede decir nada, porque yo cuando estaba en el instituto decía algo y todo el mundo se ríe, pero yo no decía nada. Y entonces me ponía a pensar, a darle vuelta, y esto se lo tomaron por el otro lado. Y pero esta gente, ya le daba uno miedo hasta hablar, hermano. Porque todo era llevado a la sexualidad, a lo pecaminoso. Así las palabras de los hombres, ¿verdad? Insinuantes, sugerentes. Pero las palabras de Dios son llenas de gracia. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Dice que todos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es el hijo de José? Como queriendo decir, ¿y este carpinterito? ¿Quién le enseñó a hablar tan bien? Amén. Aquí en España dicen, no, es que tú tienes el don de gentes. Naciste para político, me han dicho a mí. Si no, es que lo dice tan bonito. No, bonito porque uno no dice malas palabras, ¿verdad? Y bueno, con la gracia de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero la gente, hermano, habla a hacha y machete, y habla fatal, y habla hablando, valga la redundancia, palabras obscenas, y a regañadientas, y a gritos, y aquí la gente habla a gritos. Aquí la gente no sabe hablar, ¿verdad? Moderadamente, se perdieron las normas del buen oyente y del buen hablante. Hablar con moderación, decía una de ellas, ¿se acuerdan? Eso es cosa de primaria. Y aquí hablan, lo tiene uno ahí a medio metro y le están gritando. ¿Qué le pasa? ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Pero las palabras del Señor estaban llenas de gracia. Y las palabras de los hombres son irritantes. Vemos en Proverbios capítulo 15. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 15 dice la palabra del Señor en el verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, ¿qué sucede? Hace subir el furor. Amén. Y la gente habla así. Dice, no, yo para que no me regañen entro regañando y punto. Como decía el borrachito. Llegaba borrachito y pues, dice, no, para que no me regañen que yo borracho, entraba peleando y regañando y ya nadie le decía nada. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero las palabras nuestras de los hijos de Dios no pueden ser irritantes. Hermano, que yo te dije que lo hiciera así. Bueno, pero a mí no me digas cuando tengo que hacer las cosas porque yo lo hago como yo quiera. Y usted habla como usted quiera y punto. Y eso a veces sucede, amén, en los grupos sociales, como en las iglesias. Usted me habló mal, pues yo te hablo peor. Eso, hermano, está hablando de una conducta fuera de la palabra de Dios. Amén, muérdese la lengua. Gloria a Dios, aleluya. No se la muerda muy duro, no sea que se envenene. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero usted respire
salga. Dile, Señor, controla esta lengua, porque yo tengo que estar pecando. O luego usted va y se siente bien cuando va a insultar. Luego se siente bien y dice, que respirar, le dije lo que tenía que decirle. Si sucede eso, hermano, entonces tiene que arrepentirse. Pero si usted va y se siente mal, se siente redarguido, porque le habló mal a su pastor, le habló mal a su pastora, le dijo, un momento de rabia, le habló mal a un hermano, a un compañero, un hermano de la iglesia, y usted luego se siente mal, pues arrepiéntese también. Pero no lo vuelva a hacer. Pero es una buena señal que se sienta mal. Se sienta redarguido por el Espíritu Santo. Amén. Usted fue y trató mal a su esposa. No lo haga, hermano, eso está muy mal hecho. No la haga sentir mal. No la haga sentir que no vale nada. Hazla sentir que vale mucho para usted. ¿Cuánto alaban al Señor? Y que usted pues le respeta, le ama y le muestra su cariño y su respeto con sus palabras. No, que no sirve para nada, que bueno, usted la eligió. Yo no le dije que se casara con esa, ni le he dicho a nadie, ni se lo voy a decir a nadie. Cásate con esa, ¿no? Porque después cuando usted se da cuenta de lo que tiene, te va a culpar del pastor. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo en esas cosas lo que hago es orar y aconsejar, pero no le voy a decir, esa es la tuya. Porque después me va a traer a mí el lío. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero como usted la escogió, la conquistó, la enamoró y a veces ni oró, entonces ahora pues aguántese y tenga paciencia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. No, pastor, fue que me engañó. Bueno, pues ¿quién le mandó a orar? ¿Cuánto alaban al que vive? Pero no nos da la excusa de maltratar a nadie verbalmente. Amén, amados. Sí, hay gente, usted dice, no, hay gente que se lo merece, que se lo gana y que uno tiene. Pero no, hermano, ¿de qué sirve ir al lodo con esa gente? No, no. ¿Para qué va uno a caer tan bajo en un insulto? Tú me dices, yo te digo, para que respete, porque aquí mando yo. ¿Para qué? Ir a entrar al lodo, que es donde la gente a veces lo quiere llevar a uno. Al lodo, en lo más bajo, no. Que entre ellos al lodo, pero nosotros nos quedamos afuera. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces quitamos de las greñas. Bueno, tiene una citación la hermana Petra con el hermano Petronilo en los juzgados de Castellón, porque hay un pleito entre ellos. Expulsados los dos de la iglesia. Es broma. ¿Amén? No se ven, hermanos que se ven y se saludan, se quitan. Viene por ahí, voy por allá. Es como dos imanes opuestos, ¿verdad? Se repelen. No, es que mejor así, porque como le diga algo se va a enterar. No, hermano, dile, Señor, eso quítalo de mi corazón. Yo quiero tener paz para saludar a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero. Quiero tener paz. Y a su nombre. ¿Sí o no, hermanos? Porque si usted va guardando eso ahí, me dijo, y gente que se acuerda lo que le dijo, bueno, y tiene 20 años acordándose que le dijo que era un loco. Tú eres un loco, sin vergüenza. Y todavía estás recordando eso ahí. 20 años cuando el papá, cuando estaba pequeñito, le dijo, no, tú no eres una niña, tú eres un niño. Y ya tiene el trauma para el resto de su vida. No, hermano, ¿verdad? No hay eso en nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque si eso está en nosotros, nosotros lo vamos a sacar, digamos, golpeando a otro con nuestra lengua. Dice Proverbios que hay palabras de los hombres que son como golpes de espada, hirientes, ¿verdad? Y toma. Y toma aquí también, y toma, y lleve el otro también. Pero las palabras del Señor eran llenas de gracia. O al Señor no lo maldecían, o no le murmuraron, no le criticaron,
Oye, yo, si me está que hace murmurando de mí, que hace criticando de mí, yo chismoso, y está que dijo que no sé qué. Que diga lo que quiera, hermanito querido. Ya usted apañará con Dios. Yo sigo mi vida y le oro al Señor, porque si me entero que no guarde rencor en mi corazón, pero no voy a ir a entrar en el lodo con otro. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Porque, hermano, a veces la gente lo acumula, y mira la que me hizo, y me la volvió a hacer, y no sé qué, y llega un momento en que explota. Saca el dragón que lleva adentro. ¿Eh? Y entonces nos hace pecar nuestra boca. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero, ¿por qué no tener una palabra de gracia? De sabiduría. Esto es muy difícil. Yo pienso que es cuestión de someter un poco el orgullo. Y el carácter, decirle este carácter, que el Señor lo reprenda a esta vieja mujer, este viejo hombre. Aplástalo ahí en la cruz. ¿Sí o sí? Ay, pastor, que predicarlo es muy fácil. Bueno, no, también le toca vivirlo, hermano. Y hay gente, mire, yo me he sentido provocado por gente. Y digo, Señor, frena mi lengua. Porque uno dice, tengo la autoridad, tengo la verdad, tengo la razón. Pero Dios lo guarda a uno, hermano. Porque tener la razón no significa que podemos arrollar y atropellar a nadie. ¿Sí o sí? ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Y a veces uno dice, uno le da gracias a Dios, Señor, gracias porque no me esperaba eso, esa reacción de esa persona, y no le dije nada porque me quedé anonadado. Pero Señor, gracias por guardarme, no decirle sus cuantas cosas. Porque queda uno peor. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Entonces las palabras del Señor eran con autoridad. No era que el Señor era, no, todo era suavecito, no. Cuando el Señor hablaba, había autoridad en sus palabras. No era que el Señor chillaba o gritaba, no, hablaba con gracia, pero con autoridad. Porque hay gente que cree que hablarle al hijo con chillido le va a dar autoridad. Estaba leyendo esta semana en el periódico, creo que El País, dice, recomendaban no gritarle jamás a un niño. Y explicaban el por qué. Estuve a punto de copiar y enviarlo al grupo, pero dije, bueno, ya que lean, gloria al Señor, que es importante. Todos esos artículos a mí me encantan. Amén. Y explicaban, hermano, que eso lo que hace es bloquear el cerebro del muchacho, maltratarlo y crear no sé qué, bueno, unas cuantas cosas científicas muy interesantes. No se debe gritar a un niño jamás, sino hay que hablarle con autoridad. ¿Cuánto alaban al Señor? El grito es una pérdida de autoridad. Es una pérdida del control. Que cuando chilló, ¡ah!, perdió el control del ambiente, de la escena, de la situación. Pero si usted mantiene la autoridad con un no, ya está. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. En Lucas capítulo 4 dice en el verso 32: y le admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Fíjese que la palabra del Señor era con una autoridad que retumbaba en el corazón. Y cuando usted tiene la autoridad, usted no hace falta a veces ni hablar. Con mirar al hijo usted le está diciendo ¿qué pasa? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Sí o no? Cuando se tiene autoridad, hermano,
es porque está el respaldo de Dios. Y usted habla con autoridad. Y no necesita regañar a nadie, ni chillarle a nadie. Con palabra educada, moderada y sabia, llena de gracia, te respetarán. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Esto ganarlo, hermano, no es fácil, pero cuando los niños están pequeños se puede hacer. Se puede hacer, porque los niños siempre van a buscar manipular. Chillan, tú no le haces caso, chillan más duro. No le haces caso, chillarán más duro. No le haces caso, patearán y chillarán más duro. Pero si no le haces caso, entonces ya saben que así no funciona la cosa. Así son. Desde pequeñito usted no puede dejar que su hijo, no, es que es el consentido de la casa, el más chiquitico, y lo tuvo en buena vejez. Por eso que no es bueno ser padre, abuelo. Amén. Pues ya con 40 y pico de años teniendo hijos, ya usted no tiene la misma fuerza que con 20 y pico de años. Y no le estoy llamando viejo ni vieja. Amén. Sino que es ley de vida. Entonces el padre abuelo, entonces los niños hacen lo que quieren y brincan y saltan y usted no tiene autoridad, pero sí les chilla. Y una vez había un hermano que tuvo un niño y el niño hacía lo que le apetecía en la casa, hermano, le tiraba cosas, pero el hermano era cuestión estos de ordenadores, y los ordenadores para él eran lo máximo. Y el niño agarraba, tiraba por aquí, por la cocina, por el salón, por todas partes, hasta que un día le tocó el ordenador. Hermano, la esposa tuvo que ir a quitárselo a un niño de año y pico. Y yo le dije, hermano, lo que usted hizo es una injusticia tremenda. Porque si usted deja a su hijo hacer lo que él le apetece, pero te tocó el ordenador y te dañó algo que estabas haciendo allí, y le pegas por eso, me parece lo más injusto que has hecho con ese muchacho. Porque no les has enseñado educación, no les has enseñado a respetar. Y él no sabe que eso tampoco, él cree que todo se toca, que es el rey de la casa, que es un mercenario en la casa. Porque hay niños que son mercenarios en la casa por falta de una palabra de autoridad. Amén. No es que hay que maltratar a los niños, hay que tenerlo ahí como robot y orando todo el día y escuchando palabras todo el día. No, hermano. Ellos juegan, brincan, corren, saltan, gracias a Dios, porque significa que están bien. Pero tienen que tener reglas y autoridad. No, él es el poli bueno y ella el poli malo. O al revés, ella es la poli buena y él el poli malo. Esa desavenencia, ese desfase no puede existir. Porque siempre los niños se van a ir al poli bueno. ¿Sí o no? Ellos saben. O sea, tiene que haber un equilibrio entre los padres con autoridad. Mire, hermano, usted dice, bueno, pastor, yo creo a mis hijos como yo quiera. Bueno, hermano, amén, gloria a Dios. Pero si usted quiere hacer las cosas bien, usted las hace bien. ¿Cuánto alaban al Señor? No es que tiene todo el día el niño con reglas y regañándole, y esto no se hace, y esto no se hace, el muchacho va a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Amén. O sea, tiene que pedirle esa gracia, esa sabiduría a Dios. El Señor cuando hablaba, hablaba con autoridad. Ahí estaban escribas, estaban fariseos, estaban sacerdotes, estaba gente del pueblo. Él hablaba con autoridad a todos, con respeto. Pero una vez le mandó a decir a un tal Herodes, le dijo, vaya dígale a esa zorra, autoridad. Porque él hablaba a cada uno de una manera propicia. El Señor le dijo así, le mandó a decir, vaya dile a ese sinvergüenza, sí, sin miedo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿O no le ha leído la Biblia? Usted no me mire con esa cara. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Eso es autoridad. Amén, porque es que él se merecía una palabra más dura. Pero hermano,
¿verdad? Por una persona problemática que haya en la iglesia, yo no voy a preparar un mensaje para maltratarlos a todos. Lo llamo aparte y le digo, hermano, ¿qué le pasa a usted? ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, para los que van a ser pastores y tienen el llamado de Dios, amén, saber tratar a la grey del Señor con autoridad, con respeto, con gracia. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces las palabras del Señor eran con autoridad, pero las palabras de los hombres son irritantes. Malaquías capítulo 3. Fíjese esto, hermano. Y aquí quizá más de uno se siente identificado. Por la radio, digo, no los que están aquí. Gloria al Señor. Malaquías capítulo 3, verso 13. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Escuche eso, hermano. Porque hay gente que es irreverente para hablar de Dios y hablar irreverentemente de las cosas de Dios y de la palabra de Dios. Amén. Y dijiste, encima dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? Dios le responde, verso 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué está diciendo? Tanto servir a Dios, y mire cómo estamos pobres, arruinados, sin nada. Yo esas palabras las he escuchado de gente, hermano. Tipo Jonás. Hay gente que tiene el espíritu de Jonás. ¿Por qué no me matas? Estoy cansado de ti, Señor. Y el Señor te dice, ¿mucho te dolió la calavecera? Sí, y bastante. Estoy en Jonás, enojado, sí, mucho enojado, dijo Jonás. Gente que es irritante, irreverente para hablar, y incluso al mismo Dios de los cielos. Estoy harto de ir al culto, y paro culto, y cada vez que voy al culto eso es peor la vida que llevo, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, porque Dios se enojó contra ti y está destruyendo la obra de tus manos por tu mala voz, mala palabra, como leímos en Eclesiastés. Gente que blasfema contra Dios. Enojarse contra Dios, hermano, es lo más absurdo y diabólico quizás que pueda haber. Amén. ¿Cuánto alaban al que vive? Y esta gente decía, por demás es servir a Dios, mejor estar en el mundo, pensará. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Fíjense esas palabras tan irritantes. Eso no significa tener autoridad. Hablar con autoridad no es insultar a nadie. Amén. Hablar con autoridad es hablar con el respaldo de Dios. Y a su nombre. Con autoridad de Dios. Y si usted tiene autoridad de Dios, puede tener un hijo muy rebelde, pero eso no te puede tocar. Porque usted le dice, esta noche le voy a orar al Señor para que te dé una experiencia. Y ese hermano se acuesta arrepintiéndose. Porque sabe que como usted tiene la autoridad de Dios, esa noche algo le pasa. Sí, yo tengo una hermana que gracias a Dios que ella cambió mucho, de adolescente era terrible. Pero mi madre cuando le decía, ¿quiere que le ore al Señor para que le dé una experiencia? Todos temblábamos. Porque no fallaba. Eso es autoridad. Mi padre se iba de misionero 1 o 2 semanas y bueno, se va el gato y los ratones hacen fiesta. Entonces ella oraba y Dios, hermano, contestaba. Así que mejor era portarse bien. Tanto alaban al que vive. Eso es autoridad. Y a su nombre.
Entonces dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esas son palabras irreverentes. ¿Y usted no ve que hay gente que habla así de Dios, de la palabra? ¿Por qué va a guardar uno la Biblia, la ley? Vive, yo me quita este problema de encima, que no sé qué. Que estoy vendiendo a la iglesia, que no sé qué. Que va a hacerle caso a ese pastor, que va a saber ese pastor de nada. Usted haga su vida y vive su vida. Palabras irreverentes que harán que Dios se enoje contra uno y que destruya la obra de sus manos. Qué triste, hermano, que hay gente que cae en eso. Y ahí está, de esta irreverencia, está a medio paso de la blasfemia. Y cuando una persona blasfema, se acabó su historia. No hay perdón para él por haber blasfemado contra Dios. La Biblia dice que es desechado, no le será perdonado jamás. No, eso es contra el Espíritu Santo, no. Contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Quien blasfema por palabras irreverentes, no le será perdonado. Le puede ser perdonado a aquel que en la ignorancia lo hizo, pero aquel que lo hace, hermano, conociendo a Dios, no le será perdonado, dice la Biblia. Ojo con eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces esta gente era irreverente para hablar, ¿verdad? Y una manera, hermano, horrible de hablar, en medio quizás del aprieto, porque a veces en medio de la opresión, de la presión, de la necesidad, de la escasez, la gente dice cosas que no son, que no deben ser. Amén. Y entonces empiezan a hablar mal de Dios, hablan mal de los diezmos. ¿Para qué le llevas los diezmos, pastor? Que se los robe, que trabaje. Claro, si usted los trae al pastor, Dios no lo va a bendecir. Usted tiene que traérselos al Señor. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Con respeto a Dios. A Dios hay que tratarlo con respeto, hermano. No dejes que tu boca te haga pecar. Estamos hablando de eso. A mí esta parte me llamó mucho la atención de esa irreverencia, porque yo lo he escuchado, hermano. Una vez, unos jóvenes que vivían cerca de la casa, estaba yo muy joven, adolescente era, ellos se descarriaron y mi madre los quería mucho por la familia, les tenía mucho aprecio. Y yo lo escuché él hablando mal del Señor. Y a mí me dio una cosa en el cuerpo que me fui de ahí. Uy, yo di poder de Dios. Me fui de ahí donde estaba él, maldiciendo allí. Y él conociendo a Dios. Y dice mi madre que una vez se levantó 3, 4 de la mañana a orar. Y se puso a orar y a llorar por ellos. Y escuchó la voz del Señor que le dijo: no ores por ellos, porque yo los he desechado. Y dice que mi madre se quedó de piedra. Ella no lo contó. Y entonces yo le conté eso, que ellos habían blasfemado una vez. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Y muchachos jóvenes, hermano, y Dios los había desechado por sus palabras irreverentes. ¿Cuánto alaban al que vive? Gente que cree que puede decir lo que quiera. Yo digo lo que quiera, no pasa nada. La Biblia dice que Dios se enoja contra esa gente y destruye todo lo que tiene. Se lo destruye, Dios mismo se lo destruye. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. Las palabras del Señor, San Juan capítulo 6, son espíritu. Quiere decir que no son muertas. Amén. Capítulo 6 de San Juan, verso 36. A ver.
Gloria a Dios. San Juan. Donde dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Creo que tengo el versículo malo. Gloria a Dios. Por ahí en el capítulo 6. 63. Amén. Dice 6:63. Lo puse 36. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y ¿qué son? Vida. Amén. Y no dice, cuando Dios habla, como nos está hablando, y nosotros lo creemos, Él nos imparte vida. Usted está recibiendo una transfusión de vida, de salud. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero usted no ve que las palabras de los hombres, dice que en el poder de la lengua está la vida o la muerte. Y usted no ve que la gente lo que hace es maldecir, y para halagar a otro lo que hace es insultarlo. Uy, estás como un ti, 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 ti. Estás como una ti, ti, ti. ¿Verdad? En España, para halagar a una persona, lo que hace es darle un insulto. Uy, estás que parece una ramera de la más. ¿O no lo dicen así? Con la mala palabra. Eso es típico aquí. Para halagar a la gente, lo que hacen es insultarlo. Qué culturas, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. ¿Y qué le está dando? Maldición. Está poniendo maldición a esa persona. Amén. Pero las palabras de que Dios daban vida. ¿No dicen Proverbios 25:25 que como el agua fría al alma sedienta son las buenas nuevas de lejanas tierras? Es decir, las palabras nuestras pueden dar vida también, hermanos. Pueden animar a otro. ¿Sí o no? Y usted encuentra un hermano desanimado, desalentado, y usted le da una palabra de aliento. No con mala intención, doble intención, sino una palabra de sinceridad, de honestidad, de gracia, de aliento, y verá que Dios anima, hermano, a esa persona. Dios la levanta porque usted le está insuflando de esa vida que hay en su ser, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dice que son vida y son espíritu. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero las palabras de los hombres son ligeras, no tienen peso, no tienen esa fuerza. En Proverbios capítulo 29, Proverbios capítulo 29, en el verso 20, dice: ¿has visto al hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Amén. Nuestras palabras no pueden ser ligeras. Tiene que ser palabra, y no es que usted no pueda bromear con un hermano, ¿verdad? Como sepas entender, hermano. Pero no puede ser siempre. Siempre está de broma y siempre está en el momento de animar a alguien. ¿Sí o no? De darle una palabra de vida, de aliento, de bendición a una persona. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero dice que ha visto al hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Pero las palabras del Señor eran espíritu, eran vida, insuflaban esa autoridad, hermano, ese poder. La gente estaba desesperada, desanimada,
y recibían vida por el poder de la palabra del Señor. Esperanza, porque el Evangelio es esperanza, hermanos. ¿Sí o sí? ¿Qué más esperanza que el Evangelio? Gloria a Dios, que la vida eterna, que la salvación. Eso es para que estemos contentos todos los días, con una sonrisa de oreja a oreja. Gloria al Señor. Y alabando a Dios, saber de que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cuánto alaban al que vive? Y dejar de decir por decir. Amén. Hubo un hermano venezolano, creo que venezolano, colombiano, creo que es venezolano. Sacó un librito como, no se le puede llamar ni librito, folleto. Un folletito que dice: no dejes que tu boca te haga mal, decir. Ya su nombre. Muy hermoso. Te lo lees en 5 minutos. Gloria a Dios. Dice, las palabras del Señor no solamente tienen vida, sino que tienen vida eterna. San Juan capítulo 6. Dice en el verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra o palabras de vida eterna. Amén. Dios, hermano, nos ha dado esa palabra de vida eterna, y al decirnos que vamos a ser salvos, que reinaremos con Él, que cenaremos con Él, que estaremos para siempre con Él, gloria a Dios, son palabras de aliento, de ánimo. Y digo al apóstol: animaos con esto, el Señor viene. Palabras de vida eterna. ¿Cuánto alaban al que vive? Mientras que las palabras de los hombres son fingidas. Ojo con esa parte. Amén. Dice en 2 de Pedro capítulo 2. Vamos allí. 2 de Pedro capítulo 2, en el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Está hablando de predicadores mentirosos. Amén. Las palabras del Señor sí nos garantizan la vida eterna, pero hay palabras que son fingidas. Y le dicen a la gente: así te dice el Señor, tú vas a ser un profeta, irás por las naciones, irás por el mundo, vas a ir de la China a Pekín y de no sé qué para dónde, no sé qué para cuánto, y lo mandan hasta para Marte. Puras mentiras. Y a veces gente que ni siquiera se ha convertido, ni vive en santidad, y prometiéndole cosas por allí para sacarle el dinero a la gente. Pero Dios no engaña a nadie, ni es un defraudador, ni defalcador, ni mucho menos, hermano. Dios es verdadero, es santo, es veraz. Dice Apocalipsis: esto dice el santo y el verdadero. Amén. Pero dice que hay gente con las palabras de los hombres pueden ser fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque yo puedo fingir que le hablo muy bonito. Ay, hermanita, ¿y cómo está tiempo sin verle? Le planto 3, 4 besos, pero mi corazón no está con esa persona. Entonces son palabras fingidas. Ojo con eso, hermano. Pues gente: ay, qué gusto verlo. ¿Por qué no te vayas?
¿verdad? ¡Ay, qué placer conocerlo! Y con la cara así, ¡qué placer! Un placer tan grande que bueno. Son palabras fingidas. Amén. Ay, hermano, es que yo lo extrañaba. Uy, hermano, cuánto lo he extrañado. Usted no había venido, lo estaba extrañando. Lo que estaba orando era para que no viniera más. Palabras fingidas. Amén. Son palabras fingidas. Ay, hermano, tanto tiempo, qué gusto verlo. Y bueno, 3 segundos antes estaba caqueándose para no saludarlo, pero bueno, se topó con él y que más le tocó que saludarlo. Y qué gusto verlo y tiempo sin verlo. Palabras fingidas. Amén. No puede ser, nosotros no podemos tener esa actitud. No significa, bueno, como no puede decir palabras fingidas, bueno, hermano, yo no quería verlo, pero me tocó atravesarme aquí, lo saludo y en el nombre de Jesús Dios le bendiga. Porque no puede decir palabras fingidas. No, pero tienes que decirlas con gracia. Sí, porque a veces les gusta salirnos por un atajo, ¿verdad? Y a su nombre. Amén, amados. Entonces, ¿qué? Decirle, bueno, Señor, yo no sé qué tengo con este hermano en mi corazón. Reprendo al diablo, los demonios, en nombre de Jesús. Parte liberación, pido oración, el pastor ora por ti, hermano, hacemos algo. Le celebramos el cumpleaños juntos para que se acabe eso. Algo habrá que hacer, ¿verdad? Y a su nombre. Le pagamos un chino, qué sé yo, qué sé. Pero para que eso se desbarate y se vayan esas palabras fingidas. Y que cuando usted salude, salude de corazón. De verdad. Con amor, con respeto. Y cuando hable con esa persona, hable pero palabras de verdad. Y a su nombre. Entonces, hermano, las palabras fingidas es una mentira. Es una hipocresía. Amén. No puede haber en nosotros. Uy, pastor, usted sí que es una bendición de Dios. Gracias a Dios por tenerlo aquí. Y luego le dice a la esposa, ¿y cuándo irá este pastor de esta ciudad? Órale al Señor para que desaparezca de aquí. Palabras fingidas. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermano, no puede ser. Gracias a Dios que eso aquí no pasa. Eso es para que lo escuchan por la radio. Por allá. Y a su nombre. Amén. Pero bueno, por si acaso, gloria a Dios. Y a su nombre. Seguimos, que todavía nos queda la mitad. Aleluya. Las palabras del Señor son incomparables. ¿Cuántos dicen amén? San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Dice la palabra del Señor en el verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Un asombro. Era incomparable. Dice, jamás nadie ha hablado como nos ha hablado el Señor. El Señor no vino y se adaptó a la cultura que había en la época. Él marcó una diferencia profunda y nos dejó una huella imborrable para toda la iglesia, para todos nosotros. Amén, amados. Mientras que las palabras de los hombres son lisonjeras. Amén. Proverbios 16, 29. ¿Qué es la lisonja, hermano? Proverbios
24, o sea, la tengo mal, 28. También. Dice en el versículo, hermano, que me he confundido la cita en la transcripción. No lisonjees a tu prójimo. A ver si usted me lo puede encontrar. ¿Ah? ¿Proverbios qué? Ah, bueno. No me traje las gafas. Proverbios 16, 29. Dice, el hombre malo, escuche eso, lisonjea ¿a quién? A su prójimo. ¿Qué es la lisonja? Es un halago. Amén. Es un halago para enredar a alguien, para llevarlo a su terreno, para sacar un provecho. Amén. Pero las palabras del Señor son incomparables. Entonces, ay, hermanito, usted es la persona, usted, el único amigo que tengo yo aquí en la iglesia, el mejor del mundo, gracias a Dios por su vida. Y después viene a sacar provecho de eso, porque el otro de una vez, bueno, se sintió bien porque tenía la autoestima un poquito baja, está por ahí solito, yo qué sé, ¿verdad? Digo, oye, me sentí importante un momentito, porque los seres humanos eso como que les afecta mucho, ¿verdad? Las palabras de halago. A su nombre. Entonces, usted no me puede hacer un favorcito. Claro, ya, claro que sí, hermanito, claro que sí. Usted es el... Amén. Hermano, si usted necesita pedirle un favor a un hermano, pues pídaselo. Y si el hermano no se lo puede hacer, pues no se enfade, dale gloria a Dios. ¿Sí o sí? Pero no venga con lisonjas porque no es de Dios. ¿Sí entiende eso, hermano? No es de Dios. Eso es aprovecharse de un halago para sacar provecho de algo. Eso no es verdadero. No es correcto. ¿Cuánto alaban al que vive? Si le quieres decir, oye, hermano, qué bien te queda ese traje. Entre hermanos, no le dice una soltera por ahí. O usted casado, decirle es una hermana casada. Porque me entero yo y se va a enterar usted también. Amén, amados. Ah, si es su tía. Oye, tía, estaba muy guapa hoy, ¿verdad? Con respeto. Pero oye, hermanita, y no es tu esposa. Ay, hermano, usted está fatal, ¿eh? Gracias a Dios que eso no pasa aquí. Nunca te hemos tenido quejas de esa. O de usted decírselo a una joven, ¿verdad? Pues puede despertar un sentimiento equivocado en alguien. No, yo no le dije con la intención, yo dije que estaba muy bien, le quedaba muy bien, pero que la mente de la mujer es tremenda, hermano. Compleja. Y usted le dice a una joven, oye, hermana, pues Dios le bendiga, está muy elegante hoy. De una vez se hace villas y castillas de oro. Se lo imagina en el altar y ya, y con... Así la mente de una mujer, hermano. Y ya los 3 muchachos en el coche yendo por una convención. ¿Cuánto alaban al que vive? ¿Sí? Sí, hermano. Entonces, ojo con las lisonjas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Nosotros no podemos tener eso. Ah, pues usted tiene un compañero, hermano. Oye, hermano, esa corbata, qué bonito, ¿dónde la compró? ¿Verdad? Oye, me gusta, no, entonces tómala, no, no, ah, bueno, ya se aprovechó y le regaló la corbata. ¿Verdad? Pero si usted tiene honestidad, usted no la va a aceptar. ¿Cuánto alaban al que vive? Porque usted no lo hizo con esa intención. Y a su nombre. Amén, amado. Entonces, dicen Proverbios, leímos 16, 29 y Proverbios 24, 28. Dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo, dice,
y no lisonjees con tus labios. Fíjese eso, hermano. No lisonjees con tus labios. Porque, hermano, la gente normalmente cuando quiere ganarse el favor de alguien, lo llama, hermanito, ¿cómo estás? Ay, qué guapa. Ay, que ibas muy bonita hoy. Y después que le dice 4 horas, dice, ¿cómo le pareció la predicación del pastor? ¿A que lo dijo por nosotros? ¿A que sí? Claro, ya se ganó tu favor. Y a que lo dijo por mí. Y es que siempre me la tiene aplicada ese pastor a mí. Es que cuando me ve allá, es que siempre me la suelta. Alguna vez suelta por ahí. Entonces él sembró una cizaña. Sembró un veneno. Una vez alguien me llamó y me dijo, te voy a regalar algo. Hace tiempo ya eso. Y no es de Castellón, para que usted no le dé vuelta la cabeza. Amén. Muy lejos, casi miles de... No. A casi 1000 kilómetros de aquí. Sin exagerar, sin exagerar. Y me dijo, te voy a donar algo. Y vino el Espíritu Santo, hermano, sobre mi vida. Y me dice, las dádivas corrompen el corazón. Y yo dije, esta persona no está siendo sincera conmigo. Eso fue lo que yo entendí. Porque vino primero con unos halaguitos. Yo dije, quizá no sea tan malo como dicen, pensé yo en mi mente. Cuando digo así, vino el Señor y dijo, las dádivas corrompen el corazón. Yo dije, poder en la sangre de Cristo. Esta persona no está siendo sincera conmigo. Por teléfono pasó eso. Tremendo, hermano, ¿verdad? Dios lo guarda a uno. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces, porque con esas lisonjas, como que uno baja la guardia, ¿no? Uno está así y viene con el ojos y dice, baja la guardia y entonces viene el enemigo y inyecta su veneno. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero que Dios nos guarde, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Las palabras del Señor también son de juicio. Ojo, San Juan capítulo 14. Capítulo 12 de San Juan. Vamos allá. En el verso, dice en el verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Una sentencia, las palabras de Dios con veredicto, con sentencia, con juicio. Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Que las palabras de Dios juzgan, porque Él tiene la autoridad. Pero usted y yo no. Usted y yo no podemos juzgar a nadie. Porque a veces pasa un hermano una prueba y nos convertimos en los amigos de Job. Eso le pasa por pecador. Eso le pasa por esto. Eso seguro. Y empezamos a especular, hermano. Eso no caigamos en esas cosas. Amén. Orar y ya está, Señor, levántalo, ayúdalo, dale bendición, dale la guía, dale la dirección. Pero no podemos juzgar a nadie. Y hay gente que sí, hermano, está claro de que tiene un juicio de Dios por pecador, eso está claro. Pero aún así, ¿para qué vamos a ir a juzgar a nadie? ¿Qué sacamos con eso? El Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mira como no lo sabemos muy bien. Ya su nombre. Amén.
Amén. Pero las palabras del Señor sí son de juicio, porque Él tiene la autoridad. Y la misma palabra juzgará a la gente. La palabra del Señor. Pero la palabra de los hombres, hermano, pueden ser infladas. Segunda de Pedro 2:18. Amén. Digo, no, inflada ya la hemos visto, ¿no? En maliciosas. San Juan 3, tercera de Juan, perdón, versículo 10. Tercera de Juan 10. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando, con palabras malignas contra nosotros. Nosotros no estamos para estar parloteando, hermano. El que juzga es el Señor, nosotros no. Amén. Pero la palabra de los hombres son así, maliciosas, malignas. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y los que los quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces dice que este Diótrefes lo que hacía era parlotear y hablar mal de los apóstoles. ¿Quién lo puso a él para eso? Nadie lo puso a él, se autopuso ahí. Se autoproclamó no sé qué, el juez de la iglesia allí en ese lugar, y lo que hacía era criticar todo lo que hacían los apóstoles. Él lo criticaba todo, y los que no estaban de acuerdo con él, se armaba un complot y los echaba de la iglesia, los trataba mal. Aquello era terrible. Nadie lo puso por juez. Así son las palabras de los hombres, pero las de Dios sí que tienen juicio, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Por último, ¿o no? Todavía no. Sí. Las palabras del Señor, hermano, son palabras de poder. Y a su nombre. San Lucas, capítulo 24. Dice en el verso 19: entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y poderoso en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Era poderoso en palabra. Tremendo eso, hermanos. Él tenía una palabra de poder. Tanto que cuando fueron a cogerlo allá en el monte y le dijeron, ¿quién es Jesús? Y él le dijo, yo soy. Y dice que la Biblia, que cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjese poder en la palabra de Dios. Retrocedieron y cayeron ahí como si los hubiese. Es el yo soy, llevó un impacto que ¡boom! Los tiró patas arriba ahí a sus soldados. Nada más por el yo soy, el poder que tiene Dios. El yo soy. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Hermano, y usted puede tener palabras de poder, de autoridad. Mire, le voy a contar un testimonio, y no que quiero aquí darme, el profeta, ¿no? Simplemente algo que pasó una vez. Fuimos a caminar por la playa en la tarde. Recuerdo que estaba la cuñada, su familia, mi esposa, y nos empezamos a caminar por hace muchos años, yo creo que no estaba ni Yaciel, y a caminar por un muelle de piedras de esos, un rompeolas. Y antes de entrar ahí, habían unos chicos pescando. Y yo me acerco y le digo, ¿qué? A ver, ¿qué habéis pescado? Y dice, no, puras cositas así, hermano. Nada.
No, nada, aquí todo el día llevando sol, que no sé qué. Y le digo yo echándole una, le digo yo, deje que regrese para que vea la que te voy a traer. Y se empezaron a reír. Sí, hombre, no llevan en suelo ni llevan a traer nada, ¿qué tal? Espéreme ahí más nada, le digo yo. Pero bromeando, hermano, con ellos. Y entramos por el muelle y caminamos, muelle largo en L, y llegamos hasta el final. Y ya se estaba oscureciendo, ya estaba bastante oscuro. Yo le digo a mi esposa, yo voy a ir adelantando, voy a ir adelante. Y me regreso poco a poco. Cuando voy como a mitad de camino, escucho en el agua, ahí en las piedras, algo que decía. Y yo me asusté y di una serpiente por aquí. ¿Ah? Y me fui acercando con cuidado y escuchaba que algo chapoleteaba ahí. Porque ya la marea como que estaba más baja en medio de esas piedras. Y cuando me acerco, hermano, había una lubina así. Una tremenda lubina así, pero inmensa, ¿se acuerda? Y a mí me daba miedo agarrarla. Yo dije, entonces que me vaya a morder, me troce un dedo aquí. Y como pude la agarré y no podía ni sujetarla, hermano. Duro así, me tiré ahí en las piedras y la agarré con la mano y luchó y se murió. Y me la puse aquí atrás. Y me fui ante los chicos que me estaban esperando ahí. Y dije, ¿qué habéis cogido? ¿Qué tal? No, nada. Yo, mira la que te traigo, le enseño. ¿Ah? Bueno, Dios no me dejó avergonzado, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Hubo uno que se levantó y le dio un puntapié a un bote ahí, se fue, y dejó el anzuelo y se fue por ahí maldiciendo. Yo, mire la que te traigo, una tremenda lubina, hermano, que bueno, nunca más me la he comido. Sirvió para la cena. Amén. A veces uno dice cosas, hermano, pero Dios respalda la palabra. Amén. Y aquí está el testimonio de nuestro hermano Álvaro. En un ayuno, en un culto de oración, dijimos, vamos a orar, hermano, para que si alguien está escuchando otra radio, se le corte y Dios le ponga esta radio por el medio. ¿Se acuerdan, hermano, que fue así? Bueno, cosas que uno dice, uno cree que la dice por decir, pero es el Señor. Pero una palabra de poder. Y a la semana llegó el hermano testificando que estaba escuchando no sé qué radio, se le cortó y se le apareció esta. Y Dios empezó a ministrarle ahí y se convirtió. Y aquí está su esposa, aquí está su hijo, aquí está su nieta y estará su hija también con la ayuda del Señor. Y a su nombre. Amén. Porque es, hermano, la palabra nuestra puede tener poder. ¿Cuánto alaban al que vive? Y yo le puedo contar testimonios, hermanos, tremendos de hombres y mujeres de Dios que han dado una palabra en fe, en firmeza, y Dios la ha respaldado. Porque podemos tener palabras de poder. ¿Cuánto alaban al que vive? No es porque haya los otros poderes, es poder de Dios respaldando la palabra. Amén. Una vez estaba predicando el pastor Rodolfo González y vino la inspiración de él, el Espíritu Santo pues sobre su vida, y dijo, Señor, está hablando de las economías y de todo eso, permita que allá en Venezuela tienen mucho petróleo y que la tierra haga ¡tra! Y se pase un poquito para acá, para Perú. Y en Perú habían buscado petróleo toda su vida y no habían encontrado nunca nada. Y después de eso salió en el periódico, se encontró petróleo en Perú. Tremendo, hermano. Casualidad, no. Dios respalda la palabra. Amén. Y él lo testificó. Dice, bueno, palabra profética de Dios. Dios hizo las cosas. ¿Sabe cómo es él? ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Pero, ¿qué resulta? Que las palabras de los hombres muchas veces son seductoras. Colosenses, capítulo 2. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2. Dice en el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay gente que tiene esa palabra de convencimiento, viene a venderle algo a uno y uno dice, no quiero nada, y hasta que uno termina comprándole y dándole las gracias. Encima estafado y dándole las gracias.
porque tienen esa palabra de persuasión. Te seducen, mire qué bonito, y hace así, y hace esto, y hace lo otro, y uno lo va viendo cada vez, como Eva, cae uno ahí, lo va viendo cada vez mejor, hasta que lo ve codicioso para comer y todo, y le está vendiendo un armatraste que no vale para nada. Yo conocí a alguien así, hermano. Fui una vez a comprar un coche, que digo, acompáñame que voy a comprar un coche, y fue y compré el coche, y empezó a ponerle todas las pegas al coche. No, este coche, mire, le falta esto, le falta, y sí, es verdad, pero empezó a sacarle todo lo malo al coche, y le falta, y el coche estaba bien, y empezó a buscarle detalles malos donde no los había, y los encontraba, y esto le falta esto, y esto le baja el precio, y esto la pintura está mala, y aquí, y esto neumático hay que cambiarle, y están torcidos, y que no sé qué. Pero cuando lo fue a vender, también fui. Y yo dije, pero bueno, ¿qué es esto? No, esto es una especialidad, esto es algo, mire, esto es tremendo, esto va, bueno, eso frena que da miedo, y arranca que deja medio neumático pegado de no sé qué y no sé cuánto, y halagando el mismo armatraste, sin haberle hecho nada. Pero yo dije, eso tampoco es de Dios. Una persona cristiana, yo dije en mi mente, yo dije, esto es fraude. Y es desagradable a Dios. Me pareció desagradable a mí, imagínese a Dios. Y eso no puede uno hacer esas cosas así. Amén. Y luego encontré en la Biblia, que la Biblia lo dice específicamente así tal cual. Y entonces gente que tiene esa, ¿verdad?, capacidad de persuadir a otros. Yo antes me dejaba llevar por esa gente, hasta que un día dije, ¿sabe qué? Que no, y punto. Porque a veces uno tiene que también aprender a decir no. ¿Sí o sí? No, que venga, llévame, yo como un bobo llevando a todo el mundo. Y venga, y una gente que ni siquiera es cristiano, fuese un cristiano, uno, gloria a Dios, tiene la recompensa. Y, hermano, y así gente, no, usted está, y hay gente, hermano, que por aparentar que tienen palabras de poder, le dice a otro, no, usted está sano, usted está sano, usted está sano, nombre de Jesús sano. Pero son palabras persuasivas, no es de poder, porque están en pecado, están sin santidad. Y le dice a la gente, usted está sano, usted está bien, usted está bien. La gente, sí, estoy bien, y a los 8 días mueren. Pero le sacaron el dinero. ¿Sí o sí? No es que es palabra persuasiva, es palabra de poder, es muy diferente. Amén. Y usted no ve que hoy en día todo es un espectáculo y un show en los altares y por las redes sociales. Y ay, ¿quién dice? Y yo, y diga tal, y yo lo digo, y lo repite. Y diga, Cristo me ama, y todo el mundo. Palabras persuasivas. Pero cuando hay poder, hay respaldo de Dios. Entonces no podemos tener ese palabrerío seductor de engañar, de manipular, de defraudar a la gente. No, si Dios va a obrar, Dios va a obrar, aunque el diablo diga que no, Dios va a obrar. Y lo que dice la palabra se cumple. Sí o sí. Se cumple lo que dice la palabra. Y si Dios provee, dice que la Biblia que Dios provee, entonces Dios provee. Usted tiene que creerlo. Eso no es palabra persuasiva, es poder de la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero para que ello se haga una realidad, nosotros debemos estar a cuentas con Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, hermano, no vamos a hacer ese tipo de gente, ¿verdad? Una vez, esa misma persona, con esto termino, estaba vendiendo unas cosas de plástico y ollas y tupperware y todo eso, y llevaba unas cosas así. Y se metió en una casa y dijo, yo esto lo vendo todo aquí. A mí me dio risa. Y él ha comprado todo ese poco de plástico y poco de cosas. Y entró una señora, mire, que le vendo esto, que no es que no quiero nada, saber nada de eso. Y eso parecía como, no, que sí, que mira, pero siente, vamos a hablar, que no sé qué. Hermano, y terminó dejándole todo ese poco de plástico a ella, pobre señora. Y la otra contenta porque iba a hacer negocio con eso. Y yo dije, nunca he visto yo a alguien con una habilidad para manipular como esa persona. Nunca he visto yo a alguien así. Una facilidad, una persuasión,
un convencimiento, una cosa que yo digo, no, eso no es de Dios eso, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Nosotros debemos ser honestos en el momento de hacer un negocio. Amén. Por eso a mí eso de comprar y vender, a mí eso no me gusta. No es que uno lo haga por maldad, pero usted va y vende algo malo y viene a reclamárselo a uno, yo me siento muy mal por eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Y respeto al que lo haga, bueno, que lo haga y que lo haga bien y que lo haga con el temor a Dios. Pero yo creo que para eso, para un pastor, para un líder no está bien. ¿Cuánto alaban al que vive? Porque eso le roba credibilidad. Y a su nombre. Amén, amados. Entonces, tenemos las palabras de los hombres, tenemos las palabras del Señor. Copiemos las del Señor. Abandonemos las de los hombres. Vamos de pie, amados. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Poder en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Tú eres poderoso, eres grande, eres maravilloso. Eres sublime y santo. Nadie como tú, mi Dios. Bendice nuestras vidas, Señor. Cuida, unge nuestra boca, mi Dios. Unge nuestros labios. Dile, Señor, pasa un carbón encendido, díselo, del altar, por mis labios, por mi boca. Pon la sal en mi boca. Pon la palabra de gracia, de sabiduría, la palabra sazonada. Habla con Dios. Dile, Señor, ayúdame. Quiero corregir esta parte en mi vida. Ayúdame a corregirme, Señor. Dame la fortaleza. Dame el dominio propio. Dame la autoridad. Porque dice tu palabra que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio, mi Dios. Pon ese poder y ese dominio propio para frenar nuestra boca, Señor, y hacer lo que es agradable a ti. Cuando faltemos, cuando fallemos, acuérdate de tu misericordia, de tu favor y de tu gracia, para con tus hijos que te temen, Señor, y que quieren hacer las cosas agradables para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra poderosa. Si en algo hemos ofendido, hemos dañado,